figura que ya habíamos visto, habíamos comentado que habían tres resistencias en paralelo y que se ponían para aumentar la potencia y las distribuían para que el calor no se concentrara en ellas. Bien, había comentado en su momento que al poner tres resistencias en paralelo, lo que hacemos es sumar la potencia de las tres y crear una resistencia equivalente con la potencia equivalente de la suma de las tres. Es decir, en este caso tendríamos como, por recordar, como esta resistencia tenía 0,25 vatios y tenemos tres resistencias en paralelo de 1 kilo ohmio, pues sencillamente lo que tenemos entre este punto y este punto es una resistencia equivalente de 333 ohmios con una potencia de 0,75, porque se suman las tres potencias. ¿Esto qué quiere decir? Bien, cuando cae esta línea o este punto a cortocircuito, este punto de aquí cae a cortocircuito. Recuerden que este circuito les había adelantado de que era un detector de cortocircuito en los diferentes equipos. No siempre aparece este circuito, pero en los que aparece nos sirve de mucho, ya veremos cómo. Cuando este circuito o esta línea en este punto cae a cortocircuito, le estamos aplicando 19 voltios aquí y aparece una gran corriente que atraviesa a las tres resistencias. Cuando esta corriente, que normalmente, fíjense que esto tendría que ser 19 y esto prácticamente 19, la diferencia potencial entre los puntos sería prácticamente mínima, por tanto la corriente que aparecería aquí también sería bastante pequeña. Sin embargo, cuando esto cae a 0, esto es 19 y esto es 0. Por lo tanto, la corriente que aparece aquí es bastante grande, es decir, aumenta mucho esa corriente. Al aumentar la corriente en estas resistencias, los electrones colisionan dentro de ella y la energía de los electrones se transfiere a la resistencia. Por ejemplo, esto lo que crea es un calentamiento de las tres. Y el ejemplo que le quería poner era que cuando tenemos un cortocircuito, una forma fácil de verlo es cuando tocamos estas resistencias y ellas están ligeramente calientes. Esto me está indicando que efectivamente la corriente ha subido mucho y que tenemos un cortocircuito. Ya le hemos sacado provecho al conocimiento del efecto Joule o la energía que se disipa en las resistencias. Sin embargo, repito, todavía aún tenemos mucho más que sacarle a esa ley o a ese efecto que aparece cuando se calientan o colisionan los electrones. Ya veremos cómo, pero les adelanto que les va a gustar mucho esta herramienta a modo de taller, ya que se puede aplicar a cualquier, y me refiero a la herramienta que vamos a explicar con relación a esta fórmula en el momento que expliquemos los cortocircuitos. No esta exactamente, sino en otra que explicaremos más adelante. Bien, lo que les comentaba era que teniendo el conocimiento de las fórmulas, en un principio dije eso, intentaré no hacer este curso con toda la teoría que realmente debe de llevar, sino que voy lo más escueto posible, ya que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento y necesito que todo el mundo llegue a trabajar con las mismas herramientas. No obstante, repito que mientras más sabes de todo esto, más provecho le sacas. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que a pesar de que yo le dé lo que les dé en este curso, pueden ampliarlo porque hay mucho por ampliar. Yo les doy prácticamente lo mínimo indispensable para trabajar, aunque parezca mucho. Bien, recuerden, estas resistencias que están aquí, si las ven que se están calentando, específicamente es que este punto ha caído a masa y por efecto Joule se calientan, porque la energía empieza a disiparse en ellas, es decir, ha aumentado la corriente y las colisiones de los electrones comienzan a calentar a las resistencias. Por lo tanto, este conocimiento es muy interesante saberlo aplicar en nuestro beneficio, ya que nos resolverá muchas averías. Y cuando digo muchas averías, no lo digo por decirlo. Ya veremos que con esto podemos crear una herramienta muy potente para el taller. Clase 7.2. Leyes de Kirchhoff.
Bien, hasta aquí habíamos visto lo que era la ley de Ohm, lo que era la energía y la potencia. Y más que verlo, lo que explicaba era la utilidad que podíamos tener al aplicar esas leyes. Bien, en esta ley, o esta primera ley de Kirchhoff, que establece que la suma de las corrientes entran y salen de un nodo son iguales a cero, es decir, la suma de las corrientes que entran, y esta unión se le llama nodo, la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Bien, cualquier persona podría decir, bueno, esto no me sirve de nada. Pues les cuento que un problema que tenía anteriormente, cuando comencé esto, era que los chips que había que hacerle revaling, y para aquella persona que no lo conozca, es el proceso de levantar un chip, revolearlo y volverlo a pegar. Pero ¿qué ocurre? Que estos chips tienen 1000 bolas aproximadamente, 1000 contactos con relación a placa, y estos contactos se rompen. Al romperse, al contacto estar tapado, es decir, el chip estar encima, nunca podemos ver cuál es el chip que realmente está con la avería. Esto ocurre por dilatación y contracción térmica. Pero, ¿cómo saber cuál chip es el que está mal? Cuando realmente el controlador gráfico está en el puente norte, o a veces en la CPU, y el procesador gráfico está a veces en un chip aparte, no viene integrado como en otras ocasiones. Cuando el chip está en dos, o sea, cuando la avería puede ser en 1, 2 o 3 chips, ¿cómo se determina cuál es el chip que está roto? Bien, pues es este el concepto que me ayudó a resolver este problema. Ya lo explicaré en su momento, pero lo que les quiero decir es que mientras más, repito, mientras más sabes de todo esto, más soluciones encuentras a la hora de trabajar. Yo encontré esa solución con esta teoría, pero quizás cualquier otra persona puede encontrar otra solución con la misma teoría. Bien, no vamos a extendernos en el tema del principio de conservación de la carga o la primera ley de Kirchhoff, ya que sencillamente es un tema de corriente que veremos la aplicación que le daremos más adelante. No obstante, es muy sencillo. Kirchhoff establece que la cantidad de electrones que entran a un nodo es igual a la cantidad de electrones que salen del nodo. Eso es muy elemental. Casi que llevándolo a la vida real, es como si una persona, en un grupo de personas, entraran por una puerta y hubiese una persona contándolos a la entrada de la puerta y otro al otro lado de la puerta contando cuántos van a entrar a la habitación. Sencillamente entrarían, por ejemplo, 5, vamos a llamarle, en vez de 5 amperios, vamos a llamarle 5 personas entrarían por la puerta y 2 personas cogerían hacia acá y 3 personas pero al final serían 5 personas. Es decir, cuando se le llama principio de conservación de la carga, se refiere a que los electrones son los portadores de carga y se refiere a que en ningún momento se pierde ningún electrón. Es decir, lo que entra por lo que sale. Es esta fórmula que está aquí. Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Eso establece la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff establece que en un circuito cerrado la suma de las subidas de voltajes que se encuentran al recorrerlo siempre será igual a la suma de las caídas de voltaje existentes sobre las resistencias que componen este circuito. Algo que también se le conoce como principio de conservación de la energía. El principio de conservación establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. Bien. Cuando hablábamos de el sentido convencional de la corriente, hablábamos de que la corriente se movía de positivo a negativo. Esta corriente, al moverse, provoca en las resistencias unas caídas de voltaje. Y se le llama caída de voltaje porque el potencial que existe aquí es mayor que el potencial que existe en el otro extremo de la resistencia. Por eso se le pone este más menos, identificando el potencial positivo y el potencial menor, es decir, el potencial mayor y el potencial menor. Algo interesante es que hace un momento les había comentado que tomando un multímetro, poniéndolo en voltios,
poniendo el negativo aquí, mediríamos V1, V2 y 19. En este caso no ocurre eso. Estos 3 voltajes me están diciendo cuánto se cae en cada resistencia. En este caso estoy midiendo de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Es decir, de este punto a este punto hay 8 voltios. De este punto a este punto hay 6 voltios. Y de este punto a este punto hay 5 voltios. Y entonces, si de este punto a este punto hay 5 voltios y de este punto a este punto hay 6 voltios, de aquí a aquí hay 11 voltios. Es la suma de ellos dos. Por lo tanto, si recorremos el circuito, aquí hay 19. Recuerden, de aquí a aquí hay 11 voltios. Por lo tanto, aquí hay 19 voltios, por eso se identifica con un positivo. Y aquí hay 11, por eso es un negativo. A eso se llama caída de tensión. La caída de tensión es que aquí han caído 8 voltios. De 19 a 11. Una caída de 8 voltios. Luego, de 11 a 5, porque de aquí a aquí hay 5 voltios. De 11 a 5 ha vuelto a caer. Cae de 11 a 5 voltios. Baja el voltaje. Por lo tanto, 11 se identifica con el positivo y 5 se identifica con el negativo. Y luego de aquí, de 5 baja a 0. Vuelve a caer otros 5 voltios. Y cuando sumamos los 3, 8 más 6 más 5, es igual al total de la fuente. ¿Por qué? Porque la energía tiene que disiparse en las resistencias. Y sencillamente lo que hemos hecho es transformar la energía en calor por efecto Joule. Así que esto es lo que establece la ley o la segunda ley de Kirchhoff, que la suma, fíjense que de menos a más estamos sumando la fuente, menos a más hay una subida de voltaje y luego siguiendo el circuito de aquí a aquí cae 19 menos 8 menos vuelve a caer 6 menos 5 vuelve a caer es igual a 0. Eso establece la ley de conservación de la energía. En ningún caso se pierde energía ni se destruye, sencillamente se transforma en las diferentes resistencias. Bien, esto lo mejor es verlo poco a poco. En la medida de que vayamos adelantando el curso, veremos cómo aplicamos todos estos conceptos a los diferentes circuitos.